Buenas tardes, queridos oyentes. ¿Cómo están por ahí? Los tengo medio abandonados. El miércoles pasado no estuve al aire, pido disculpas por eso. La verdad es que tenía un lindo dolor de cabeza. Pero ya estoy bien, recuperada y con muchas ganas de seguir con este programa número 44, 45, ya medio que me perdí. Si hay alguno que lleva la cuenta puede decirme por qué número vamos. De Sowos, el programa que te acompaña en este camino al que llamamos vida. Y el tema de hoy tiene que ver un poco, vieron que yo en algún momento les conté que estaba estudiando para tener más herramientas para poder acompañarlos de una mejor manera. Terminé el curso que estaba haciendo, ya soy coaching integral, por lo tanto tengo más herramientas y una de ellas tiene que ver con lo que vamos a hablar en el día de hoy. Eh, Esto de las creencias que uno tiene, pero no hablo de las creencias que tienen que ver con lo religioso por ahí, sino con las creencias que tienen que ver con nuestro querido y amado cerebro, que muchas veces nombro en nuestras charlas, en nuestros programas. Llegó a mis manos el otro día un libro súper interesante que se llama El cerebro del corazón y que habla un poco de la gran influencia que tiene el cerebro en nuestro bienestar. Y dentro de esto, que por ahí es un capítulo aparte, hoy no voy a profundizar en eso, por ahí para el próximo programa, dentro del poder que tiene el cerebro, una de las partes tiene que ver con lo que creemos. Y lo que creemos, ¿vieron esa frase de lo que crees, creas? Bueno, no es tan así porque el cerebro no es una varita mágica, no es que simplemente pienso en algo y va a suceder, pero sí tiene que ver muchísimo nuestra forma de pensar y lo que realmente, de lo que realmente estamos convencidos, que no siempre tiene que ver con la realidad, tiene que ver con un montón de otras cosas. Y el programa de hoy lo vamos a ir llevando por ese lado. Eh, y la idea justamente es que lo que hoy sepan, que lo que hoy van a aprender, eh, cambie sus vidas. ¿Sí? Hoy es un programa que si abren la mente, si abren la cabeza y entienden lo que hoy les voy a explicar, puede ser que empiecen a caminar y transitar de otra forma, con otra mirada a partir del día de hoy. Miren qué promesa que les estoy haciendo. Eh, y yo creo que sí se puede cambiar esta mirada o esta forma de ver si entendemos primero que, que nuestras creencias nos limitan. Y para entender esto un poco es, cada uno de nosotros tiene como unos, vieron como los lentes de sol que nos ponemos a veces con distintos colores y vemos la vida de distintas formas. Bueno, cada uno de nosotros tiene un lente invisible que nos hace ver la vida de determinada manera. Y en cada uno va a ser distinta. Y esa forma que tenemos de ver la vida es lo que nos limita. Solo vemos lo que tenemos capacidad de ver y lo que aprendimos a ver. Y la verdad es que por ahí la realidad o nuestras potencialidades se encuentran limitadas con esa visión. Y para hablar un poquito de esto, que son las creencias limitantes, les voy a contar un cuento el día de hoy. El cuento se llama El río y la roca. Había una vez un río caudaloso que fluía por un valle serpenteante. En su camino encontró una enorme roca que se interponía en su paso. La roca era firme, sólida y convencida de que nadie podía moverla. El río intentó rodearla, empujarla y hasta sobrepasarla, pero la roca parecía impenetrable y segura de que jamás cedería. Sin embargo, el río no se detuvo. Día tras día, año tras año, dejó caer suavemente sus gotas sobre la roca. A simple vista parecía que nada cambiaba, pero con el tiempo el agua fue desgastando la superficie de esta piedra, abriendo un canal suave y profundo en su centro. La roca que alguna vez creyó ser inamovible,
había sido moldeada por la paciencia y la persistencia del río, hasta que el agua fluía libremente a través de ella. ¿Cuál es la idea de esta historia? Es entender que a veces, como la roca, mantenemos creencias rígidas, firmes, duras, y pensamos que no pueden cambiar, que las cosas no pueden ser de otra manera. Pero, al igual que el río, la vida nos invita a fluir, a ser flexibles y a permitir que el tiempo, las experiencias y la perseverancia suavicen aquello que creíamos inamovible. La verdadera fortaleza no siempre está en mantenerse rígido, firme, duro, cerrado, sino en aprender a ceder y transformarse cuando es necesario. Así que la idea es que por más rígido, por más duro que creas que la tenés en la vida, siempre hay con paciencia y con trabajo paso a la transformación. Eh, y también en esto me quedaba esta sensación de cómo resiste, ¿no? Esa roca, cómo esa dureza, esa firmeza la ponía en una posición de resistir a este río constante y paciente que buscaba su transformación. Por eso elegí para el día de hoy esta canción que justamente se llama Resistiré y la canta Estela Raval. Y volvemos, y yo te quiero decir, Estelita, que yo me cansé de resistir. Creo que la vida no se trata de resistir, sino de tomar el toro por las astas, tomar las riendas y avanzar y buscar lo que uno quiere. Pero para esto primero hay que derribar estas creencias limitantes, esas creencias que no nos dejan avanzar. Antes de seguir, les cuento que estoy grabando el programa del día de hoy y después lo voy a subir a YouTube para el que no lo pueda estar escuchando en vivo o el que está escuchando y lo quiere volver a ver o lo quiere recomendar también. Después les voy a pasar a través de mi WhatsApp donde pueden ver el video que va a ser el primero de muchos si todo sale como uno lo tiene proyectado. Así que les comparto eso como novedad, ya que en Instagram no pudimos llegar a los 1000 seguidores para poder transmitirles en vivo. Vamos a probar con el señor YouTube a ver si podemos avanzar y seguir cambiando vidas y acompañando vidas, como es la misión de este programa. Eh, y la consigna del día de hoy, recuerden que pueden contestar por mensajes a través de, bueno, Instagram, sowos.somos, o si no también a través de mi WhatsApp, de mi teléfono personal, 11 32 48 7854. Y si no, también a la página del Facebook de la radio, que también pueden dejar sus mensajes ahí, respondiendo a la consigna del día de hoy. Vieron que a veces uno piensa, yo no soy bueno para esto, nunca voy a encontrar a la persona correcta, siempre me pasa lo mismo, eh, la plata no es para mí, siempre la plata le va al otro y a mí me pasa por al lado. Bueno, estas son creencias. ¿Cuál es la creencia que no te deja avanzar? Esa es la consigna de hoy y la pregunta de hoy que pueden ir contestando por mensajito. Algunos, como siempre, ya se anticiparon y estuvieron contestando a la consigna de hoy, pero quiero que se pongan a pensar, ¿qué es eso que creo firmemente y que me doy cuenta que no me deja avanzar? ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Cuál es esa creencia, que ahora saben que se llaman creencias limitantes, que no me deja avanzar y seguir adelante? Em, las creencias limitantes, para que puedan entender un poquito, funciona como los programas de la computadora. La computadora tiene como un cerebro
Y en ese cerebro uno pone determinadas aplicaciones, determinado contenido, que tiene que ver con gustos, con cosas del entorno que tenemos. Bueno, ese software que se le llama es nuestra programación. Nosotros tenemos determinada programación mental. Y dentro de eso también están nuestros límites, porque aún la inteligencia artificial, que parece que no tiene límites, también tiene límites porque está determinado por lo que le ponen, por la base de datos que tiene. Bueno, nuestro cerebro es igual. Funciona como con una base de datos y lo que nos ponen es lo que creemos. Lo que nos metieron en la cabecita, lo que nos metieron en el cerebro, es lo que determina nuestros pensamientos y nuestras formas de actuar. Entonces, nos cuesta alcanzar en realidad nuestro máximo potencial. En realidad es como un software defectuoso y a veces ejecuta como comandos que nos llevan a autosabotearnos. Pero la buena noticia es que como cualquier computadora, cualquier software que no está funcionando bien o que hay que actualizar o hay que modernizar, en nuestro cerebro estos pensamientos, estas creencias limitantes también se pueden cambiar. Se pueden cambiar y se pueden reemplazar por otras. En este programa no solo vamos a diferenciarlas, a identificarlas, sino que les voy a dar herramientas para volver a escribir, a reescribir tu propia historia. ¿Cómo querés vivir de ahora en más tu vida? Porque tu mente es tu aliada o tu peor enemiga. Depende el control que tengas vos sobre ella. Y la idea es que hoy pongamos a tu cerebro, a tu mente, de tu lado. Así que si están preparados, si están listos para liberarse, la idea es que se queden con nosotros para seguir escuchando cómo podemos reprogramar nuestra mente para poder llegar a tener y desarrollar el máximo potencial. Porque en sí lo único que nos limita son nuestros pensamientos y estas creencias que tenemos. Envíennos sus respuestas, lo que creen que nos está trabando, cuáles son esas creencias limitantes, que las vamos a compartir y entre todos vamos a ver qué hacemos con esto, qué hacemos con esto que nos limita. Pero bueno, a veces la idea de esta que decía de la anterior canción es simplemente resistir. Quiero que se saquen ese chip, quiero que se saquen esa idea, quiero que empiecen a tomar la idea del cambio, del yo puedo, de mi cerebro lo domino yo y puedo manejar esta situación. Pero para seguir avanzando, vamos a hablar un poquito de estas creencias, pero después de la siguiente canción que habla y muestra un poco lo que uno cree a veces y a veces no. Por eso comparto con ustedes la canción de Mambrú, A veces. Y acá volvimos, a veces volvemos, a veces no, diría Mambrú. Retomando el tema de las creencias limitantes, eso que no nos deja avanzar, eso que nos hace repetir una y otra vez lo mismo, los mismos errores, el mismo camino. ¿Vieron cuando ustedes se preguntan por qué? Si yo ya sé y me pasa otra vez lo mismo. Bueno, tiene que ver con las creencias limitantes y el programa de hoy viene justamente para poner un poquito de luz sobre qué es y qué son, de dónde salen y qué hacer al respecto. Recuerden que pueden mandar mensajes a través del WhatsApp o de sowos.somos en Instagram. Les voy a contar un poquito de esto, ¿no? De qué son estas creencias. La psicología las define como pensamientos o convicciones que consideramos verdaderas sobre nosotros mismos, sobre el mundo o sobre el futuro, y que por definición nos restan poder, no nos dejan avanzar. Por ejemplo, a ver, si crees que todos los trabajos son aburridos, es probable que nunca te permitas buscar un trabajo que te apasione. O que te sabotees si lo encontrás,
porque claramente convenciste a tu cerebro que todos los trabajos tienen que ser aburridos. Entonces, si no es aburrido, algo va a suceder, algo te va a llevar a que no sigas en ese trabajo, porque te va a crear por ahí ansiedad, incertidumbre, porque vos ya convenciste al cerebro que el trabajo tiene que ser aburrido. Si crees, por ejemplo, que la gente me juzga, ¿no? Todos me miran, la gente me juzga, nadie me entiende. Claramente que si tengo esa sensación, me va a costar muchísimo más poder hablar en público o defender tus ideas. La diferencia crucial, y esto es importantísimo que lo entiendan, estas creencias no son un hecho, sino una opinión. No son un diagnóstico médico, son un patrón de pensamiento que se reforzó a lo largo del tiempo. A ver si se entienden este concepto. No es algo que me condicione para siempre y que no puedo cambiar. Esto es como una opinión que nosotros mismos formamos de nosotros mismos, justamente y siendo redundante. Tiene que ver con lo que creemos que somos o con lo que creemos que podemos o no podemos hacer. Pero es una opinión, no es un hecho. Eh, entonces, tenemos que pensar que esto que realmente creemos y se fue reforzando a lo largo del tiempo, porque vamos repitiéndolo una y otra vez, entonces reforzamos esa creencia, eh, es muy poderoso y nos hace ver esta realidad, como les decía, a través de un lente particular, individual de cada uno. Si yo creo que soy un fracaso, solo voy a ver mis fracasos, no voy a poder visualizar mis éxitos, pero no porque no existan, sino porque mi lente, mi visión, mi mirada está enfocada a eso, porque yo realmente creo que eso es así. Entonces, lo que yo creo se termina convirtiendo en una profecía autocumplida. O sea, algo que yo creí que iba a pasar termina sucediendo porque en realidad mi accionar y mi pensamiento me llevan a eso. Eh, Esto es tan común que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que lo tienen, de que les sucede. Y hoy es mi trabajo comenzar a que abran los ojos, empiecen a mirar con otro tipo de lente, con otro filtro, sáquense esos lentes que son un poco como las orejeras de los caballos, ¿no? Que no nos dejan mirar más allá y nos dejan solamente seguir el camino que nos posibilitan ver estas orejeras. Eh, Hablaremos de por qué se forman estas creencias, porque claro, bueno, sí, está bien, entiendo lo que es una creencia limitante, entiendo que hay un montón de cosas que no me dejan avanzar, pero bueno, ¿de dónde sale esto? Eh, Todos tenemos una voz y un poder interior y, y de ahí es de donde uno tiene que aprender por ahí a escuchar y a entender un poquito más lo que nos sucede. Es como una actividad de introspección también, el poder ver qué es realmente lo que nos pasa y qué es realmente lo que creemos o no estamos viendo. Entonces, ¿de dónde vienen estas creencias? ¿Cómo se instalan en nuestra mente? ¿Cómo ese software, esas aplicaciones, digamos, de la computadora quedaron ahí instaladas? Esa forma de actuar quedó instalado. La respuesta es que se forman, como ya hemos hablado muchas veces, en nuestra infancia. Miren qué importante que siempre termina siendo la infancia en, en nuestros programas y muchas veces repito que los primeros 7 años de la infancia son súper importantes para formar el adulto que, que somos luego en nuestras vidas. Eh, y luego a lo largo de nuestras experiencias también se van forjando estas experiencias, estas creencias limitantes. Pensemos en un niño al que cada vez que intenta hacer algo le dicen, ¿no? Por ejemplo, déjame a mí, vos no sabés hacerlo, o deja que yo lo hago mejor, o no, dale, deja que yo lo hago más rápido, no. En ese niño, con el tiempo, se internaliza el mensaje
y llega a la adultez con la creencia de soy un inútil, porque si no le permito hacerlo porque yo lo voy a hacer mejor, lo que le estoy enseñando es vos no podés hacerlo, no sos útil, sos un inútil. Y esa es una creencia limitante que se instala en nosotros. Esto mismo pasa con el dinero, con el amor, con el éxito, con un montón de pensamientos que se nos vienen instalando y que los tomamos como cierto, no los cuestionamos. Es hora de cuestionar estas creencias. También se forman a partir de eventos traumáticos o, lo que les decía antes, fallas repetidas. Si tuviste una mala experiencia en tu primer trabajo, podés llegar a la conclusión de que nunca me va a ir bien en el mundo laboral. Y si tenés un fracaso amoroso, podés creer que el amor no es para vos. Nuestra mente, en el intento de protegernos, crea estas reglas para evitar futuros dolores. ¿Se acuerdan que yo les decía que el cerebro siempre está en modo zona de confort, en modo de mejor lo malo conocido que bueno por conocer? Entonces enseguida nos protege a veces para nuestro mal, porque no nos protege de la mejor manera, hace lo que puede en realidad, y termina como dejándonos una y otra vez en ese bucle de repetición, porque es lo que conoce y es porque lo que realmente cree, es lo que nosotros le hicimos creer también. Eh, entonces, también actuamos en la sociedad con estas creencias y a la vez también la sociedad juega un papel. Los mensajes que recibimos de los medios, de la familia, la escuela, de nuestros amigos, también nos moldean. ¿Cuántos de nosotros crecimos con la idea de, no, la vida es dura? Y no, para tener éxito sin sacrificio no hay nada. Para tener éxito hay que sufrir. Todos estos mensajes que tienen a veces que ver con lo cultural, sin darnos cuenta, los metemos en nuestra mente, los tomamos como cierto y como verdades absolutas. Y vuelvo a decir, no las cuestionamos, no dudamos de esto. Eh, pero bueno, me parece que es tiempo de darnos cuenta que no son verdades absolutas, que es como les decía al principio cuando empecé a contarle lo que son estas creencias, son simples opiniones, no son hechos absolutos, no son condiciones médicas irreversibles. Y vamos a ver qué es lo que opinan ustedes al respecto, cuáles son esas creencias, esas limitaciones que empezaron a darse cuenta que tienen y que no los dejan avanzar. Así que voy a empezar a compartir con ustedes los mensajes que me fueron llegando a través del WhatsApp desde tempranito. Recuerden que siempre son anónimos, que no importa quién dice, sino compartir experiencia, porque siempre podemos nutrirnos de lo que les pasa al otro y seguir aprendiendo en este camino. Me llega un mensajito que contesta a la pregunta, ¿cuál es esa creencia que no te deja avanzar? Y dice, la creencia que no deja avanzar es mi mente, es la mente, ya que desde chicos nos ponen límites y eso nos para. Claramente, es lo que compartía con ustedes recién y coincido con este mensaje. Todo lo que de chico nos va diciendo, ¿no? Lo que podemos o no podemos, esta idea, estas frases que tienen que ver con, como decía recién, sos un inútil, o no vas a llegar a nada, o seguí antes a los que decidían hacer música con esa musiquita, no vas a llegar a ningún lado, seguí tocando la guitarra que te vas a morir de hambre. Un montón de estas frases que nos marcaron y hicieron que tomemos de esto como una verdad y está bueno poder empezar a pensar que se pueden modificar y que es absolutamente criticable lo que nos han dicho desde siempre y empezar a cuestionar. Otro mensajito, gracias por el anterior. Otro mensajito dice, hola Gachi, encantado de aparecer en el programa. La verdad es que está muy bueno y muy buena información la que brindan. Gracias por el mensajito ese. Bueno, pasando a lo que yo creo que es mi obstáculo. Diría que estresarme de más
por cosas que no van a pasar y estar muy pendiente al futuro, intentando maximizarlo para ser la mejor persona que pueda ser y no enfocarme en el presente. Eso siento que me hace estresarme de más y tener quilombos en la cabeza que no van a suceder. Muchas gracias. Gracias a vos por animarte a compartir lo que te pasa y que tiene que ver con esto. Vos fíjate que estás creyendo que, que todo te estresa, que hay un futuro que no va a suceder. Acá en tu mensaje hay un montón de creencias y de cosas que te limitan y que hacen justamente que te termines estresando. Es esto de que lo que decía, ¿no? Entras en este bucle, como que yo creo esto, entonces va a suceder esto y una y otra vez. No sé si viste la película El Día de la Marmota, donde se sucede lo mismo y una y otra vez. Y hay dentro de lo que es el coaching, hay algo que tiene que como base que justamente para tener distintos resultados hay que hacer las cosas de distintas formas. Y me parece que por ahí pasa empezar a cambiar estas creencias a través de la forma en que actuamos o pensamos. Gracias por compartir tu mensaje y estar ahí. Otro mensajito que tenemos por acá, contestando la pregunta ¿cuál es esa creencia que no te deja avanzar? Dice, mi creencia tiene que ver con el qué dirán, por momentos, ¿no? Bien, esta cuestión de por qué crees primero que van a decir algo, ¿no? Y después también por qué crees que el que dirán es importante. Eh, Me parece que también hay creencias ahí que te están limitando a hacer lo que realmente querés hacer o pensar o decir lo que realmente sentís y querés. Gracias por compartirlo. Muchas personas les pasa esto, ¿no? Que dejan de accionar y dejan de ser por el qué dirán. Y la verdad es que no sé qué tan cierto es o qué tan importante es esto del qué dirán. Yo la verdad es que hace mucho tiempo dejé de pensar en el que dirán porque sí me importa lo que yo me digo a mí misma y seguir adelante siendo fiel a mí misma. Gracias por estar ahí y por compartir tu mensajito. Otro mensajito. Hola Gachi, la creencia que no me deja avanzar es que no puedo hacer nada solo. Tengo que asociarme o buscar la aprobación de los demás. Eh, a muchos les pasa esto y de hecho yo le contesté que me siento bastante identificada con este mensaje. Muchas veces en mi vida me pasó de creer que necesitaba otra persona para poder avanzar o seguir adelante. A muchas personas vieron que el psicólogo les recomienda, pero nadie hacelo solo igual. Y uno dice, no, solo. Y atrás de eso hay un montón de cuestiones que tienen que ver con qué pasa, ¿no? ¿Qué realmente estamos creyendo de que no lo podemos hacer solos si siempre necesitamos depender del otro? Esta dependencia que tiene que ver con una traba emocional de que uno solo no puede, claramente es una creencia a derribar. Si lo puedo hacer con otro, en realidad también lo puedo hacer solo, ¿no? Me pienso como para pensarlo y para derribar un poquito este pensamiento. Si lo podés hacer en compañía, salvo que el otro te esté dando algo que vos no puedas aportar por sí mismo, entonces lo podés hacer solo. Es como para pensar y poder desarrollar y trabajar un poco más. Y el último mensajito que tengo por acá, igual están a tiempo de seguir escribiendo si quieren comentarme. Me dice, respondo a la consigna. La creencia que no deja avanzar sería no luchar por lo que quiero. La voluntad es el tema en mi caso. He mejorado, pero me falta un poquito todavía. Un poquito bastante. Y hace alusión al cuento que leí sobre la roca y me dice, soy bastante adoquín, utilizando esta metáfora que les leí, que tiene que ver con esta rigidez que uno tiene en las creencias, que las considera a veces como absoluta o que el cambio no es posible. Y reconocer esto, me parece que es importante empezar a dudar de estas creencias y empezar a reconocer que uno puede tener cierta dureza, pero eso no deja
no quiere decir que no podamos ir modificando con paciencia y con trabajo estas limitaciones que nos pone el cerebro, que tiene que ver con un montón de cosas que nos fueron pasando en la vida y cómo nos fueron criando también. Gracias por estar ahí y compartir este mensajito. Y para continuar el programa vamos a ir al próximo tema, a la próxima canción, que tiene que ver con el empezar a pensar de otra manera, empezar a creer que el cambio es posible. Y me parece que no había otra canción que me diera el mensaje y que causara la emoción que quiero que cause el que hoy sientan que tienen la posibilidad de cambiar, que tienen la posibilidad de avanzar y de lograr lo que realmente quieren lograr. Y la canción que elegí para compartir esta sensación y esta emoción justamente es Color Esperanza de Diego Torres. Acá volvimos. Ahora que sabemos de dónde vienen estas creencias, cómo se dan, vamos a hablar de cómo identificarlas y presten atención a esta última parte del programa porque es lo que les va a servir como herramienta para empezar a generar el cambio. Yo les doy la llave maestra y ustedes sabrán qué hacer con la información que les doy. Primero, identificarlas. ¿Cómo las identificamos? La clave está en el lenguaje, en la forma en que hablamos. Si usan palabras como siempre, nunca, todo, nadie, es probable que estén hablando de alguna creencia limitante. Por ejemplo, si dicen siempre me pasa esto o nunca voy a poder cambiarlo, claramente es una creencia limitante. El siguiente paso es sentir la emoción. ¿Qué es lo que te hace sentir esa creencia? Miedo, ansiedad, enojo, tristeza. Si siento estas emociones es una señal de alarma que no está condiciendo con lo que realmente soy. Hay algo que no está haciendo, no estás entrando en coherencia con tu real ser. Y eso indica que no va bien. Entonces, lo primero, como les decía antes, tiene que ver con la autoobservación. Y para ayudarnos a entrar en este estado de reflexión y aceptación, tenemos que empezar a escucharnos, como les decía, empezar a entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué creo esto, por qué creo que no me va a ir bien, por qué creo que en el futuro me van a pasar cosas malas, por qué creo que necesito una compañía para hacer algo, por qué, por qué, por qué, cuestionar, pensar. También tienen que tomar la creencia y cuestionarla. Si, si me doy cuenta de que estoy creyendo firmemente en algo y veo que esto me limita, cuestionarla. No, esto no siempre fue así. Nunca logré esto que estoy diciendo que no puedo lograr. Empezar como a buscar en el pasado ejemplos de cuándo sí lograste eso que creías que en realidad no lograbas. A ver, si yo pienso, no, nunca voy a ser un buen líder. A ver, pensá, en algún momento, ¿fuiste un líder y lo lograste y pasó? Bueno, entonces cuestiona esa creencia, aunque haya sido en un pequeño momento, o aunque ya, eso quiere decir que lo tenés, eso quiere decir que está en potencial, que lo podés lograr, que en realidad te estás limitando con estas creencias. Una vez que cuestionaste esta vieja creencia, vamos a ir con el segundo paso, que es empezar a reescribir tu historia. Empezar a hacerte cargo de tu vida. A mí me encanta siempre decir y empezar a que la gente piense en qué posición quieren tomar. ¿Quieren seguir siendo víctima de su vida o responsable de tu vida? Entonces me parece que lo que tenemos que empezar a hacer, si queremos reescribir nuestra historia y cambiar nuestro futuro, es hacernos responsable, tomar la posición de responsable de la vida. Si la vieja creencia era no soy digno de amor, la cambiamos porque ahora puede ser soy digno de amor y de tener relaciones saludables. Y la idea es convencernos, cambiar ese software, ese pensamiento que tenemos en nuestro cerebro y darle información sobre quiénes queremos ser, sobre qué queremos lograr. Entonces transformarnos primero desde la mente, ¿no? En vez de pensar soy un inútil,
puedo hacerlo, puedo lograrlo, tengo las herramientas para hacerlo. Entonces hay que cambiar el pensamiento y repetir al cerebro esta información porque hay que volverlo a convencer. Eso que lo venimos convenciendo hace un montón de tiempo, que es lo que les vengo diciendo, el cerebro ya está, ya compró eso. Bueno, ahora hay que decirle no, amigo, cambiamos nuestra forma de pensar, las cosas ahora van a ser distintas. Y hay que volverlo a convencer, porque no es fácil de convencer el cerebro, pero no es imposible reprogramar nuestros pensamientos. Y entonces una vez que tantas veces dije sí puedo, sí, la verdad me va a salir y está todo bien, el cerebro dice, sí, la verdad tenés razón, y si estás tan convencida, entonces así será. Y la mente acepta esto como una nueva verdad. Y el tercer paso es la acción. No basta con pensar, vieron que yo al principio les decía, el cerebro no es mágico, no es, pienso y listo, ya está. No, hay que actuar, hay que acompañar el pensamiento. Hay que empezar a actuar de acuerdo con esta nueva creencia que tenemos. Si querés ser un buen líder, entonces empezá a comportarte como un buen líder. Hay que empezar a dar tu opinión, ofrecer ideas, asumir responsabilidades. La acción acompaña y reafirma esta nueva creencia. Y hay que acordarse que el camino no es fácil. Nada, perdón, miren, ahí iba a poner una creencia limitante, porque iba a decir nada es fácil. No, no es así. Hay un montón de cosas que son fáciles, pero el proceso y el cambiar claramente va a ser complejo porque venimos con un montón de creencias arraigadas. Pero no es imposible y se puede trabajar en esto. Hay que recorrerlo, hay que transitarlo. Y si necesitamos ayuda, como siempre digo, hay profesionales que nos acompañan, puede ser un psicólogo, un coach, no es para hacerme publicidad, pueden usar a cualquiera que tenga la certificación para poder acompañarlos o que esté preparado para esto y ayudarlos a transitar este cambio. Porque la idea desde siempre, y como digo siempre, es sanar. Es sanar y ser nuestra mejor versión o una mejor persona cada día y trabajar estas creencias desde la raíz. Y con esto, que tiene que ver con que empieces a tomar acción, que no se trata de una varita mágica, se trata de poder conocerte, aprender, entender esas cosas que sí se pueden cambiar y ir por un nuevo camino con trabajo, con empeño y con la certeza de que sí podés lograrlo porque el potencial lo tenemos todos. Y me parece que dentro de esto también entender que cada uno tiene su manera de transitar estos cambios, su manera de vivir la vida, pero a mí me encantaría poder llegar al final y poder cantar que todo lo viví a mi manera. Y con esta canción vamos a cerrar el programa del día de hoy de Sowos, el programa que te acompaña en el camino al que llamamos vida. Los dejo con A mi manera de Cacho Castaña.